versículo 11, y esta es la segunda parte con la cual voy a terminar esta segundo tema, que lo hemos llamado Ahora es tiempo, ¿cierto?, que comprendamos nuestra responsabilidad. Ageo capítulo 1, verso 9 al 11, lo vamos a volver a leer, por favor, vaya conmigo. Dice: emprendéis mucho y resulta poco, metéis en la casa, pero yo lo adviento o lo disipo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: porque mi casa está en ruinas, mientras cada uno de vosotros se ocupa de su propia casa. Por eso, por causa de vosotros, los cielos han retenido la lluvia y la tierra su cosecha. Y he llamado a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre todo lo que produce la tierra, y sobre el hombre, y sobre el ganado, y sobre todo trabajo de las manos. Qué interesante es lo que nos plantea aquí el escritor de Ageo. Hoy día vamos a ver el versículo 11, que es la última parte de este sermón, cuando dice: y he llamado a la sequía sobre la tierra, etcétera, etcétera. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, cuán hermoso es poder cantar lo que creemos. Cuán hermoso es poder confesar con nuestras bocas, con nuestro corazón, con nuestra mente, con todo nuestro ser, lo que creemos de ti, lo que creemos del Evangelio, lo que creemos que tú puedes hacer y obrar en nuestra vida, Señor. Oramos, Señor, oramos profundamente para que tu palabra en este día siga produciendo los cambios que tiene que producir en nuestros corazones, para que tu palabra en este día siga transformando, cambiando, moldeando todo nuestro ser a tu voluntad y no a la nuestra. Derriba todas aquellas cosas, Señor, que son un impedimento para exaltarte. Derriba en nosotros todas aquellas cosas que quieren intervenir y nos quieren impedir, Señor, que asumamos nuestra responsabilidad y que caminemos también conscientes de la responsabilidad que tenemos. Señor, glorifícate y exáltate en medio nuestro. Necesitamos que tu Espíritu Santo hable profundamente a nuestro corazón. Derriba todo aquello que no esté correcto en nuestra vida, Señor. Exáltate y glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado hablando sobre este tema y dijimos como primer punto que para poder comprender nuestra responsabilidad debemos dejar el individualismo y el colectivismo. Lo vimos la semana antes pasada. Analizamos el tema del individualismo y el tema del colectivismo también. Pero también dijimos como un segundo punto dentro de este tema que también dijimos que para poder comprender nuestra responsabilidad debemos dejar la autojusticia. Debemos abandonar esa expresión, esa actitud que tenemos constantemente de autojustificarnos con todo y por todo. Hice esto porque tú hiciste esto otro, hice esto otro, o actué de esta forma por esto otro. Siempre buscamos esta autojusticia en nuestra vida. Pero para que comprendamos nuestra responsabilidad, tenemos que abandonar estas cosas. Tenemos que dejar nuestro individualismo y colectivismo y buscar, ¿qué cosa dijimos? La gloria de Dios en todo lo que hagamos. Y para abandonar, o mejor dicho, comprender nuestra responsabilidad, también debemos de dejar la autojusticia y ser capaces de enfrentar nuestra vida como corresponde, con madurez, con solidez, y literalmente debemos aprender a decir: soy así porque ese es mi corazón. Y necesito la intervención del Evangelio en mi vida para cambiar esa realidad. Si no, no hay forma de cambiarla. Pero para comprender nuestra responsabilidad, también debemos saber que Dios tiene el control de todo lo que pasa. Que no hay nada que suceda al azar. Por eso el texto es categórico ahí en el verso 11. Él dice: y llamé. Y llamé. El verbo ahí es un verbo cara,
que está en primera persona singular. Es un verbo vocal imperativo, es un mandato, es una orden. Dios está dando una orden. Dice, yo llamé a la sequía. ¡Wow! ¿Pero cómo? Este Dios de amor llamó a la sequía. Todos entendemos que cuando hay sequía en los campos, ¿qué es lo que hay? Pobreza, escasez, dificultades, conflictos, todo lo negativo se nos viene encima. Y Dios mismo está diciendo a través del profeta, yo llamé a la sequía. No fue las circunstancias, no fue su desobediencia solamente, sino que yo llamé a la sequía. ¡Wow! Quiero que piense en la siguiente escena. Este es el tercer punto y el último punto de nuestro sermón hoy día. Debemos saber que Dios tiene el control de todo. Amén. Quiero que piense en la siguiente escena. Usted está preparándose para asistir al servicio dominical. Está preparándose para venir, con todas las ganas y todo el fuego para venir a la iglesia, a adorar al Señor aquí junto a sus hermanos. Y mientras se prepara, está escuchando la radio y en ella se informa que fueron destruidos todos los lugares donde se predicaba la Biblia. ¡Wow! Anfiteatros, teatros, locales, iglesias, edificios, perdón, todo lo que donde se predicaba el verdadero evangelio fue destruido. ¿Qué pensaría usted si escucha una noticia como esa? La respuesta quizás más lógica sería, el diablo está enojado. ¿Cierto? Lo más probable es que diríamos algo como eso, el diablo está enojado. Pero cambiemos la escena. Siguiente semana, nuevamente usted está preparando para asistir al servicio y en la radio escucha que se destruyeron todos los lugares de pecado. Los antros, los bares, las discotecas, los nightclubs, todos esos lugares asquerosos que uno nunca entra. Amén, ¿cierto? ¿Qué diría usted? Quizás su reacción sería algo como, Dios está haciendo justicia. ¿O no? Sería una reacción lógica. Estas dos reacciones manifiestan un desconocimiento profundo de cómo funciona el mundo en el que vivimos. Si usted reaccionara como esta historia, entonces usted es un dualista. Usted cree que hay dos fuerzas de igual poder peleando en el universo más allá de las estrellas y el trofeo somos los seres humanos y el mundo que vivimos. Que eso es lo que plantea George Lucas, poco menos en la Guerra de las Galaxias, ¿cierto? La fuerza y el lado oscuro. Dos fuerzas iguales peleando por apoderarse de algo. Eso es lo que Hollywood nos ha querido meter en la cabeza profundamente a nuestros corazones. Y nos ha querido mostrar el dualismo como una verdad absoluta cuando es la falsedad más grande que ha destruido la fe cristiana. La Confesión de Fe de Westminster dice, Dios desde la eternidad, por el santo y sabio consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, dice, lo hizo de tal manera que Dios no es ni el autor del pecado, ni hace violencia a las libertades de sus criaturas. Ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. ¡Wow! ¡Qué tremenda declaración, hermanos! Pero esa declaración puede ser meramente intelectual. Y uno puede decir, ¡wow! ¡Amén! Pero desde el punto de vista práctico, ¿creemos realmente eso? Que Dios creó todas las cosas libre e inalterablemente, todo lo que sucede, Dios está detrás. Todo, incluso lo malo de tu vida, incluso cuando tú pecas. Cuando pensamos en cómo funcionan las cosas o cómo se desarrolla la historia de la humanidad, nunca podemos dejar de lado a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas y la gobierna como mejor le parece. Así lo plantean las Escrituras. Vaya conmigo a Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada.
Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano, ni quien le diga, ¿qué haces? No hay forma de que una criatura le diga al Creador, ¿qué estás haciendo? Y cuando hice la pregunta del pecado, no estoy con eso argumentando en que el pecado es creado por Dios. No estoy diciendo eso. Ojo, no se confundan. Porque Dios no es el creador del pecado. Amén. Pero para comprender nuestra responsabilidad también debemos comprender de qué forma Dios tiene el control sobre su creación. De esa manera nosotros sabremos hasta dónde llega nuestra responsabilidad. En Ageo, en el versículo 11, nos dice: además, llamé, dice, la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo trabajo de las manos. Ya dije que el verbo llamé está en un imperativo, primera persona singular. Es una orden directa que Dios da a su creación. ¿Qué escena del Nuevo Testamento le recuerda esta escena? Jesús calmando la tempestad. Calmando la tempestad, muy bien. Jesús está ahí, los discípulos están durmiendo, los discípulos están todos asustados que empieza la tempestad. Y Jesús se levanta y dice: hombre de poca fe, ya no me dejaron dormir siesta, le dice. Y calma los vientos, los truenos, el todo. Y ellos dicen: ¿quién es este que aún lo creado, los vientos, los truenos, le obedecen? Dios está diciendo: además yo llamé la sequía. Este control de Dios debemos observarlo en tres perspectivas, y que será el desarrollo de nuestro tema hoy día. Dios tiene el control porque Él es el creador. Dios tiene el control porque Él tiene un plan. Y Dios tiene el control porque Él es soberano. No podemos comprender el control de Dios sobre todo si no comprendemos estos tres conceptos o estas tres perspectivas. Porque podemos decir que Dios tiene el control, pero en la práctica vivir como si Él no controlara las cosas. Pero cuando empezamos a ver el control de Dios porque Él crea, porque Él tiene un plan y porque además Él es soberano, no nos queda mayor argumento que ver qué es lo que nos dice el Señor. Primer punto, entonces: Dios tiene el control porque Él es el creador. Génesis 1:1 parte diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Hay una declaración más profunda, más potente que esta declaración de Génesis 1:1? No la hay. Esto no es un argumento. Aquí Dios, a través de Moisés, no está argumentando por qué creó. Él dice: en el principio creó los cielos y la tierra. No está preguntando si tú quieres creer eso o no, si tienes duda de la creación o no, si crees en la teoría del Big Bang o no. Él dice: yo creé los cielos y la tierra. Y es determinante, es absoluto. Solo en la mente de los cineastas se puede pensar que una cosa creada puede controlar a su creador. Pero como dije, solo en la mente de los cineastas se logra. Porque en la vida real no existe tal realidad. Dios es el creador de todo lo que vemos como lo que aún no vemos. Aún aquellas cosas que no dimensionamos. Nunca hemos subido al universo, nunca hemos visto realmente el cielo como es, solamente desde nuestra perspectiva, de aquí, de la tierra. Miramos arriba y decimos: ¡wow! Pero nunca hemos tenido la experiencia de subirnos a una nave espacial y sobrepasar la estratosfera y mirar más allá de lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Porque quizás podríamos decir entonces, como el salmista, o como dice aquel himno antiguo: cuán grande es el Señor, ¿cierto? Y que toda la creación muestra su gloria.
Isaías 43, verso 7 nos dice: a todos los que llevan mi nombre. Fíjense, está hablando el profeta Isaías y está hablando Dios, el profeta, y dice: a todos los que llevan mi nombre, yo los he creado. Yo los formé y los hice para mi gloria. Causa y efecto, al tiro. La causa, Él nos creó, Él nos identificó, Él nos selló. El objetivo de eso, para su gloria, no para ti mismo. Isaías 43, verso 21 dice: a este pueblo le he creado para mí, y este pueblo proclamará mis alabanzas. Tú eres su pueblo, yo soy su pueblo. Hemos sido creados por Dios, ¿para quién? Para Él mismo, no para nosotros. Y quiero poner énfasis en que Él ha creado. Siempre Él: yo he creado, yo creé, yo he creado. Isaías 45, verso 8 dice: ustedes, dice, cielos, dejen caer su lluvia. Ustedes, nubes, derramen justicia. Y tú, tierra, ábrete y deja que brote la salvación junto con la justicia. Y termina diciendo: yo, el Señor, soy su creador. Por eso Él puede darle órdenes a la creación. Por eso Él puede darle órdenes a los truenos, a los vientos, a la lluvia, a la tempestad, a lo que sea. Él le puede decir: detente y se detendrán. Él le puede decir: continúa y continuarán. Amén. Porque Él es el creador. Ni tú ni yo. Mira las preguntas que hace Malaquías capítulo 2, verso 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Qué tremendas preguntas, hermanos. ¿No nos ha creado el mismo Dios? Para la concepción del Antiguo Testamento, para los profetas y los antiguos, el tema de la lluvia nunca lo vieron como una cosa circunstancial. Nunca el tema de la lluvia o las tempestades o la sequía lo vieron como algo fortuito. Ellos sabían y estaban claros que todo eso sucedía porque Dios lo había ordenado. Para ellos no cabía duda de que esa era la fuente, o mejor dicho, el motivo por el cual estaban en sequía. Porque Dios la había ordenado. Y si había mucha lluvia, era porque Dios la había ordenado. Pero nosotros los seres humanos vivimos en invierno quejándonos porque llueve mucho y hace mucho frío. En el verano porque hace mucho calor y necesitamos lluvia. Pero cuando viene la lluvia nos quejamos porque es mucho. ¿Sí o no? Pablo en Colosenses capítulo 1, 16 nos dice: porque en Él, está hablando de Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, o sea, reinos, sean países, sean gobiernos, Él los creó, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aleluya. No hay nada de lo que nuestros ojos puedan ver o lo que no alcanzamos a ver y a distinguir que no haya sido creado por Dios. Algunos ya están pensando quizás: pero entonces, ¿y qué pasa con el mal? ¿Dios lo creó también? No, tranquilo, ya vamos para allá. Ya vamos a resolver ese tema ya. Apocalipsis verso 5, verso 13 dice: y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hermanos,
¿Por qué entonces Dios tiene el control? Porque Él es creador. Él no ha sido creado por nada ni por nadie. Él no depende de su creación. Él es independiente de su creación. Ese es un atributo incomunicable que solo Dios tiene. Es independiente de toda su creación. Él si quiere se relaciona, si no quiere no se relaciona. Él quiere si crea o no crea. Él tiene el poder, la facultad para hacerlo. Él no nos tiene que pedir explicaciones a nosotros para hacer algo. El problema que tenemos con ello es que cuando hablamos de control, una línea de la iglesia se queda de brazos cruzados y dice, no, si Dios tiene el control, así que asumo nomás, estoicamente. Aquí nacen los estoicos particulares que digo yo, los estoicos de práctica, porque no saben lo que es ser estoico, pero los estoicos de práctica. No tienen idea de lo que es ser estoico ni cómo funcionaban los estoicos en aquel tiempo en Grecia, pero son estoicos de práctica. Ya me tocó vivir esto, ya los apechugo nomás, pongo las manos al pecho y listo. Eso es resignación. Y eso no nos ayuda. Y creo que la resignación desde algún punto de vista es pecado también. Porque Dios nos dio herramientas. Si bien es cierto, Él tiene el control, yo no puedo modificar lo que Él decida. Que ya vamos a entrar en ese detalle. Pero también Él me dio herramientas y me da órdenes y me deja cosas que tengo que hacer. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos y oren por él. La oración de fe le sanará. No es el anciano el que va a orar el que lo sana, es la oración de fe. O sea, Señor, creemos que tú lo puedes sanar. Yo vengo en representación tuya, no tengo idea cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, pero sí sé que lo puedes hacer. Pero no me quedo de brazos cruzados estoicamente. Ya me tocó vivir nomás, así que hay que mechugar. Total, la frase del mundo evangélico reformado es que Dios tiene el control. Esa es una frase de resignación que no es bíblica. Porque entonces Dios no te diría ni te daría la orden de que si alguien está enfermo, ora por él. El otro error de eso, ¿cuál es? Es querer manipular a Dios. Declaro, decreto que esto va a suceder. Como el meme que está por ahí, ¿cierto? Cuando casi uno le dice, decreto que sea sano. Y Jesús sale por otro lado diciendo, oblígame. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Esos son los extremos errados que no corresponden. Porque no podemos negar que Dios nos manda a orar por los enfermos. No podemos negar que Dios nos manda a orar por ellos. Pero lo que no nos dice el Señor es que lo podemos obligar a que Él sane. Pero puedo sí confiar en sus promesas. Que en la cruz del Calvario Él llevó mis enfermedades y soy libre en Él. Ahora, si tengo que vivir con la enfermedad, lo hago no estoicamente, no por la resignación, como le tocó al apóstol Pablo. 3 veces le he pedido. Y Dios me dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, Dios quiere derribar nuestro egocentrismo. Y si tiene que usar una enfermedad para hacerlo, lo va a hacer. Pero Él tiene el control. Y todo lo que Él decida siempre es lo mejor para nosotros, nunca lo peor. Aunque a simple vista pareciera que fuera lo peor. Me acuerdo de un sueño que tuvo un pastor hace mucho tiempo atrás. Es antiguo este testimonio, no sé qué tan verídico puede ser, pero calza con la historia. Creo que la cuenta, si no me equivoco, no sé si es Josué Erión o Leonard Ravenhill en su libro El Intercesor. No me acuerdo a cuál de los dos se lo escuché o lo leí hace mucho tiempo atrás, pero me acuerdo muy bien de la historia. Dice que un pastor tenía un hijo como de 12 años. Tenía 3 años. Y su hijo fallece, se cae del 2º piso del balcón y muere. Y este pastor se enojó tanto con Dios, quedó tan dolido con Dios que dejó de congregarse durante 15 años. Dejó ministerio y todo. Y dice que un día este pastor está durmiendo y tiene un sueño. Y Dios le dice, llevas 15 años enojado conmigo. Pero dice, ahora te voy a mostrar lo que hubiese sido tu hijo si yo no me lo llevo antes. Y dice que le empieza a mostrar la vida del hijo. Es lo que dice el sueño, entiéndame que estoy, acordándome todo lo que dice el testimonio. Dice que le muestra toda la vida de ese hijo. Iba a ser alcohólico, drogadicto,
homosexual, un montón de cuestiones raras. Y ahí el hombre entiende que lo mejor era habérselo llevado. Nosotros muchas veces miramos la circunstancia puntual, primaria, el dolor de que alguien muera. Conozco una persona que todavía está enojada con Dios, está como recién empezando a reconciliarse con Dios porque su mamá murió de cáncer, siendo una creyente ferviente. Y ella está muy enojada con Dios y le ha costado congregarse porque está enojada con Dios porque se llevó a su mamá de cáncer. Nuestro egoísmo siempre va a encontrar aquellas cosas negativas para nuestra vida como si fueran equívocas, como que Dios se hubiese equivocado. Pero Dios es sabio y como tiene el control de todo, Él sabe lo que tiene que hacer. Amén. Aunque nosotros no lo veamos de esa forma, pero Dios sí tiene el control de todo. Segundo, Dios tiene el control porque Él tiene un plan. Es inconcebible que el Dios de infinita sabiduría y poder creara un mundo sin un plan definido para su mundo. ¿Se imaginan a un Dios que no tenga claridad qué es lo que va a pasar? Como que esté arriba en el cielo diciendo, ¿y qué tengo que hacer ahora? ¿Dónde va la micro? ¿Se imaginan o no? ¿Se imaginan a un Dios que no tenga un propósito, un objetivo, algo, una meta final? Sería un Dios inconcebible para nosotros. Sería un absurdo. Ese mismo absurdo la iglesia debe entender. Que si la iglesia no tiene un objetivo claro hacia dónde va, entonces no está siendo la iglesia. Y siendo que Dios es infinito, su plan debe abarcar cada detalle de la existencia del mundo. E.W. Smith dice que un hombre sabio primero determina el fin que desea lograr y luego determina los mejores medios para lograrlo. El arquitecto, antes de comenzar la construcción de un edificio, hace sus dibujos y traza sus planes, hasta los más minuciosos detalles. En su mente el edificio está terminado antes de colocarse la primera piedra. Así también sucede con el comerciante, con el abogado, con el agricultor y con todo ser racional e inteligente. Pero pareciera que con la iglesia no pasa eso. Porque pareciera que pensar que tenemos que en la marcha ir resolviendo qué es lo que tenemos que hacer con la iglesia. En general, y hablo de la iglesia universal, no hablo de Puerta de Vida, hablo de la iglesia universal. Pareciera que la iglesia no entiende la importancia de desarrollar un plan de acción en virtud de lo que Dios determina y establece para la iglesia. Porque Dios nos deja trazado en el mapa, pero nosotros tenemos que saber hacia qué punto tenemos que dirigirnos cada vez que avanzamos. Dios nos deja la dirección que debemos de tener, pero Dios nos dice, termina el plan. Yo esto quiero con ustedes. Termina el plan. No puede existir en pleno siglo XXI personas que vayan a la iglesia y no tengan idea para dónde va la micro. Eso es irracional. No puede existir que en pleno siglo XXI, la iglesia del siglo XXI, con toda la información que tiene, no sepa para dónde va la micro. Y piense que tenemos que desarrollar un plan en la virtud de la contingencia, en la virtud de lo que va sucediendo, en virtud de lo que vamos obteniendo, o las dificultades que vamos teniendo en el camino, tenemos que ir implementando la contingencia. Como si Dios tuviera que responder a la contingencia cada vez que pasa algo en la iglesia. ¿Y no será que lo que pasa es porque no tenemos un plan? Por eso tenemos que inventar una contingencia. Si esta es la realidad respecto al hombre mismo, ¿cuánto más no lo será respecto a Dios? ¿Se imagina creando algo sin un plan? Sería tan irracional como pretender manejar una locomotora en medio de la oscuridad sin maquinista y sin un foco. Lo más probable es que ese ferrocarril se va a descarrilar. ¿Se ha preguntado usted en su vida cuál es el plan que usted tiene? ¿Cuál es el objetivo que usted tiene como individuo, como persona? Porque si usted no tiene un plan de acción, si usted no tiene un plan definido en su vida, en su matrimonio, en todo lo que usted haga, entonces usted está respondiendo a la contingencia. Usted está respondiendo a la contingencia. Usted está respondiendo a los eventos secundarios que la vida misma le depara. En cambio, si usted tuviera un plan,
bien direccionado, bien intencionado, basado en el Evangelio, sin duda que la contingencia no sería un obstáculo. Por eso la gente, cuando tiene la contingencia y no tiene un plan, ¿qué es lo que hace una persona cuando tiene la contingencia y responde siempre a la contingencia? Ah, estoy a punto de irme a la iglesia. Ah, pero me llegaron visitas. Ah, me tengo que quedar. No voy a la iglesia. Responde a la contingencia. Porque si usted tuviera un plan, usted le diría, pues, si quieres me esperas. Si quieres me esperas. Pero yo voy a la iglesia. Porque ese es el plan. ¿Se dan cuenta, hermanos? La diferencia entre no tener un plan y tener un plan. Si no tenemos un plan, vamos a responder siempre a la contingencia. Ah, tengo que predicar mañana. No, mañana en la mañana hago el sermón. Respondemos a la contingencia. Siempre estamos respondiendo a la contingencia. No podemos concebir que Dios haya creado el universo sin antes haber tenido un plan que incluyera todo lo que habría de acontecer en dicho universo. Cuando uno lee y estudia Génesis, capítulo 1 principalmente, cuando dice el texto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, intrínsecamente en esa frase está colocando el final de su plan. Cuando Él dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, aunque no lo dice intrínsecamente, Dios está dejando ver que ahí está su plan terminado. Por eso hoy día nuestra Biblia nos dice cómo va a terminar la iglesia cuando suceda. Dabney dice, el plan de Dios demuestra en su realización que es una unidad. Causa está unida a efecto, y lo que era efecto se convierte en causa. Las influencias de unos eventos sobre otros se entrelazan y descienden en una sucesión cada vez más amplia a eventos subsiguientes, de tal manera que todo el complejo está entrelazado a través de todas sus partes. Así como los astrónomos suponen que la remoción de un planeta de nuestro sistema solar modificaría más o menos el balance y las órbitas de todos los demás, de igual manera, la omisión de un solo evento en este plan alteraría todo el conjunto de forma directa o indirecta. ¡Wow! La esencia misma de nuestra fe consiste en que Dios tiene un plan preciso para el mundo y que Él conoce de antemano los actos de todas las criaturas que se propuso crear y que a través de su providencia gobierne todo el sistema. ¿O usted cree que la caída de Adán fue que lo pillaron por sorpresa a Dios? ¿Lo pillaron volando abajo? ¿Usted cree que Dios respondió a la contingencia mandando a Cristo a la cruz del Calvario? ¿Usted piensa que Dios estaba volando abajo ahí en el huerto de Edén y Eva se saltó el cerco y dijo, me lo voy a embarrar, voy a pecar? La caída del hombre estaba determinada antes de la formación del mundo. Iba a suceder, no había forma de evitarlo. Es parte del plan de Dios. Aunque a nosotros nos cueste comprenderlo, aunque a nosotros nos cueste idearlo en la cabeza. ¿Cómo un Dios que crea que el Dios Todopoderoso es santo, es esto, otro, crea un plan donde el hombre cae? No nos cabe en la cabeza, ¿cierto? ¿Y sabe por qué no nos cabe? Por una realidad práctica, porque Él es un ser infinito y nosotros somos seres finitos. No logramos comprender como Él piensa. Por eso el profeta dice que los pensamientos de Dios son más elevados que nuestros pensamientos y los caminos de Dios son más elevados que nuestros caminos. Porque nosotros no podemos caminar a la altura de Dios, no podemos pensar a la altura de Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, cuando la tierra era forme, cuando no tenía forma la tierra, Dios ya tenía el plan terminado y sabía todos los eventos y sucesos que iban a pasar. Todo. Eso habla de un Dios que es sabio en toda su magnitud. Es nuestro trabajo entender que Dios no está obligado a crear. Él actuó con perfecta libertad cuando creó el mundo. Cuando Dios decidió crear, había delante de Él un número infinito de planes posibles. Sin embargo, vemos que escogió este plan en particular, del cual somos parte tú y yo.
Y como Él conocía a perfección cada evento de este sistema en particular, es obvio entonces que predeterminó cada evento cuando Él eligió este plan. Aún las obras pecaminosas de los hombres son partes previstas, permitidas y tienen su lugar preciso y son controladas y dirigidas de modo que redunden en la gloria de Dios. La crucifixión de Cristo, que sin lugar a dudas es el crimen más vil de la historia de la humanidad, tuvo, como declara la Biblia, su lugar preciso y necesario en el plan eterno de Dios. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 4, verso 27 al 28. ¿Hechos cuánto? 4, 27 y 28. Porque verdaderamente, tanto Herodes como Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel se reunieron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, el cual ungiste para llevar a cabo, escucha bien, lo que tu mano y tu consejo habían determinado de antemano que había de ser hecho. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario no es un aspecto de responder a la contingencia, a un evento puntual. Oye, ¿dónde se nos cayeron? ¿Qué hacemos? ¿Cómo resolvemos el tema? Oye, Espíritu Santo, ¿qué idea se te ocurre? No sé, po. Aquí está Jesús, mandémoslo a él, po. ¿Sí o no? Pareciera que Dios dijo eso para algunos en su teología. Pero la Biblia nos dice otra cosa. Antes de crear todas las cosas, Cristo ya estaba determinado a ir a la cruz, antes de la fundación del mundo. Hermano, esta realidad a mí me costó 2 años comprenderla, asimilarla, hasta que caí de guata delante del Señor diciéndole: Señor, reconozco que esto dice tu palabra. Llorando delante de Dios 2 años, luchando contra esto, porque no me cabía en mi mente arminiana, pelagiana, semi-pelagiana, escolástica y todas las mentes que tenía en la cabeza, que esta realidad pudiera ser una obra del Señor. La historia en todos sus detalles, aún los más pequeños, no es sino el despliegue de los propósitos eternos de Dios. Los decretos divinos no son concebidos de manera sucesiva según las emergencias van surgiendo, sino que todos son parte de un plan más amplio, y jamás debiéramos pensar que Dios súbitamente desarrolla un plan o lleva a cabo algo que no ha considerado de antemano. ¿Por qué Dios tiene el control? Porque Él es el creador, porque tiene un plan, y como último punto, porque Dios es soberano. Porque Dios es soberano. Una de las cosas que más nos cuesta entender es la soberanía de Dios. Dios soberano sobre todas las cosas, e inclusive sobre Satanás. Soberano. Todo se rinde a Dios. La soberanía de Dios es la única base legítima para nuestra fe sólida. Quiere tener una fe sólida, tiene que partir con la soberanía absoluta de Dios. Y cuando digo absoluta, porque Dios no comparte su soberanía con nadie. Él es soberano, Él tiene el control, Él hace lo que bien le place. Él no nos va a preguntar si nos gusta o no nos gusta. Él va a hacer lo que tenga que hacer para desarrollar el plan que ya tiene trazado de antemano. ¿Por qué? Porque Él lo creó. Y lo que hoy día Él está haciendo, está gobernando soberanamente su creación basada en su planificación. Aleluya. Y no nos va a preguntar. La doctrina de la soberanía de Dios es tan básica a nuestra vida cristiana que sin ella nuestra fe apenas vale el nombre de cristiana si no se sustenta en la soberanía de Dios. Y tenemos por lo menos 5 argumentos para decir por qué la soberanía de Dios es absoluta y es tan fundamental para nuestra fe cristiana. Primero, si Dios no fuera soberano, Él no puede garantizar sus promesas.
el prometernos que nos va a llevar en victoria, como dice Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es una promesa que tenemos que atesorarla profundamente en nuestro corazón. Pero Él no puede garantizar esa soberanía, o mejor dicho, esa promesa, si no fuera soberano. Porque si no fuera soberano, entonces Él me diría, ¿sabéis qué, compadre? No estoy seguro que te cumpla esta promesa. No sé si vaya a llegar realmente fiel hasta el final. No podríamos leer Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero los vencerá, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Y los que están con Él son llamados, son escogidos y son fieles. Solo porque Él es soberano, Él nos puede garantizar sus promesas. Segundo, si Dios no fuera soberano, sería imposible sacar lecciones espirituales de los eventos de nuestra vida. Sería imposible que nosotros pudiéramos decir que aún de las cosas negativas de la vida podemos aprender. Porque nuevamente la Biblia nos lleva a esa realidad. Todas las cosas le ayudan a bien. ¿A quién? A aquellos que han sido llamados por Dios. Los que caminan conforme a su propósito. Vamos a Romanos 8:28 para que no lo leamos al tuntún, porque ese texto es muy importante. Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Todas las cosas dice que nos ayudan a bien. Y cuando dice todas las cosas, ahí, teológicamente hablando, está relacionando lo bueno y lo malo. ¿No le ha pasado que a usted le ha pasado algo negativo en su vida, algo incorrecto en su vida, y que mucho tiempo después usted se da cuenta que eso malo que le pasó en su vida le trajo muchos beneficios espirituales en el futuro? Porque nuestra mente es tan finita, es tan limitada, que nosotros vemos lo negativo de la situación. Les voy a dar un ejemplo que me pasó hace pocas semanas atrás. Era día sábado, y el día domingo, el día lunes, yo partía a la isla de Chiloé. Y el día sábado, el día viernes, el día lunes tenía que pagar una diferencia de unas cortinas que mandé a hacer a un cliente. Eran 240.000 pesos puntuales que tenía que pagar para cubrir ese dinero. Y resulta que llego y estoy ahí pensando, y digo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? No tenía cómo hacerlo. Dije yo, me voy a conseguir un cheque con mi hermano a 30 días y lo cubro. Llamo a mi hermano y me dice, no, si se ve la cuenta corriente. Ya, ahí quedé nuevamente. Amarrado. Nuevamente. ¿Qué hago? Decía yo. ¿Qué hago? Esta empresa, estaba recién trabajando con esta empresa que estoy trabajando en la fabricación. Y no tengo cómo hacerlo. Llamo a mi esposa. O sea, estábamos con mi esposa y le digo, me dijo, ¿qué voy a hacer para suspender el viaje? No, el viaje va. Yo voy, sí o sí voy. Lo demás lo veré en el camino. Lo demás lo veré en el camino. Aparte de eso, Transbank me había dividido el pago de esas cortinas en 2 cuotas más. Me había pagado una al contado, que era con la que yo aboné para poder mandar a hacer las cortinas, y después me da 2 cuotas más, una el 25 de agosto y la otra el 25 de julio. Entonces dije, no tengo plata hasta esas fechas. O sea, la plata la tenía, pero no la tenía hasta esas fechas. ¿Qué hago? El domingo a las 10 de la noche llamo al gerente de la empresa, al jefe de la empresa, le digo, ¿sabes qué? Tengo que retirar mañana las cortinas y no tengo para cubrirte la plata. Le dije, no siento que me la pases así nomás y después yo te pago. Me quedó escuchando, me dijo, lo siento, me dice, pero eso no lo veo yo, me dijo, lo ve en finanzas, me dijo, y tengo que conversarlo con ellos. Ok, le dije yo, convérsalo y me da la respuesta mañana. Ya me dijo, listo. Me fui a la isla de Chiloé. Día lunes no quise llamar, llegué allá temprano, no quise llamar, dije yo, no me voy a calentar la cabeza. Dije, Dios tiene que mover los hilos. Yo no tengo cómo hacerlo, no había forma de hacerlo. Llamo el martes a las 10 de la mañana. El martes a las 10 de la mañana.
llamo y le digo, Carlos, ¿cómo te fue? No, me dijo, ven a retirarnos la cortina. Me volvió el alma al cuerpo. ¿Saben por qué eso es tan milagroso? Porque ellos no me conocen. Yo no dejé ninguna garantía. Yo podría decir ahora, chao, ya entregué las cortinas, ya me las pasaron, ya terminé el proceso, y yo podría seguir trabajando con la otra fábrica y quedarme tranquilamente, brazos cruzados, y quedarme con una ganancia adicional. Pero ahí está lo milagroso. Ellos sin conocerme. Es una empresa que tiene un protocolo muy estricto, y a pesar de eso confiaron en mí. Yo dije, ahí está Dios. Dios te tomó el control de todas las cosas. Bueno, después sucedieron otras cosas que fueron por error mío, pero bueno, todas esas cosas ayudan a bien, dice. ¿Ah? Todas esas cosas ayudan a bien. Pero pude terminar el proceso. Pero imagínate, si no confiamos en el Señor, si no descansamos en que Él es soberano, que Él tiene el control de aquellas cosas, ¿cómo viviríamos desesperados, angustiados, con dolor en el corazón, frustrados porque no vemos esos resultados que queremos? Muchas veces nuestra vida es tan compleja porque miramos la contingencia, que tenemos que resolver los temas de la contingencia, los del día a día, pero no logramos planificar, no logramos mirar hacia el futuro, no logramos tener una mirada más profunda de lo que Dios realmente quiere hacer. Y que aunque son cosas negativas que nos puedan pasar en la vida, y aunque sean provocadas por ti, por una irresponsabilidad, por un pecado, porque la gente empieza a decir esto, no, si esto es como el hijo pródigo, ¿cierto? Cuando el hijo pródigo peca, dice, no padre, no me considero uno de tus hijos, se hace un autojuicio. Dice, no me consideres tu hijo, yo voy a asumir estoicamente como hombre mi responsabilidad. Hazme como uno de tus jornaleros. Queda mirando y se le tira los brazos, lo abraza, lo besa, le cambia la vestidura y le pone sandalias. Todo un protocolo que nos comunica. Dios muchas veces hace eso con nosotros. Nosotros, no, si esta es mi responsabilidad, yo tengo que asumir. Dios aquí no se mete. No, hermanos. Dios, desde el momento que te llama, Él dice, me voy a meter en todo en tu vida. En todo. Hasta en los detalles más pequeños, aunque tú peques intencionalmente, voluntariamente, ¿tú crees que Dios no sabía que tú estabas pecando? ¿Tú crees que a Dios se le va de las manos cuando tú pecas? ¿O cuando tú miras algo indebido o haces cosas indebidas? ¿Tú crees que Dios está tapándose los ojos y dice, uy, esto no lo puedo ver, no lo puedo ver? Está como el monito de los stickers que hay en los celulares, ¿cierto? Esos monos ¿cierto? El monito ahí. No, hermano, Dios está mirando todo. E incluso cuando nosotros estamos pecando, Dios está presente en medio de nuestro pecado. Dios no tiene problemas con el pecado. Somos nosotros que tenemos problemas con Él. Pero Dios es soberano. Él tiene el control de todas aquellas cosas. Y aunque sea nuestra responsabilidad, Dios en su gracia, en su amor y en su misericordia va a obrar para que esa situación de pecado, de negativa en nuestra vida, abunde para la gloria de Dios. Esto no quita, y ojo, porque algunos tienen un mal error, porque piensan que porque Dios me perdona, las consecuencias de mi pecado no se van a ver. No. Las consecuencias de tu pecado ya las sembraste. Y es una ley natural. Lo que uno siembra, cosecha. Y ahí sí que tienes que confiar en Dios, que en su gracia y en su amor te va a ayudar aún en medio de eso. Amén. Tercero, si Dios no fuera soberano, o mejor dicho, la soberanía de Dios es la única base para darle a Él la gloria. ¿Por qué Él nos pediría que le demos la gloria a Él? Que hagamos todo para su gloria, si Él no fuera soberano. ¿Sí o no? Sería irracional que Él nos pidiera que le demos la gloria como Él nos pide y que nos exija darle la gloria, pero Él no es soberano. No, porque Él es soberano, entonces Él nos puede exigir que le demos la gloria a Él. Amén. Cuarto, la soberanía de Dios es la única base para nuestra oración, hermanos. Oramos porque de esa forma dependemos de un Dios soberano que tiene el control, que toma el control de todas las cosas. Y en la oración lo que le demostramos es nuestra dependencia a Él.
a su reino, a su gobierno, a su forma de relacionarse con nosotros, al mediador que nos rescató y nos salvó. A través de la oración nosotros dependemos de Él. Y cuatro. La palabra soberano no puede ser limitada. Es imposible que se diga o digamos nosotros que Dios es soberano, pero ese pero, aunque sea el 0,01%, que sería ínfimo, le estamos quitando la soberanía absoluta a Dios. Dios es soberano absoluto, 100%. No un poquito, no esto ni esto otro. Soberano absoluto. ¿Cómo entendemos entonces el tema de la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad? Y aquí tenemos que entender cómo es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Cómo es la voluntad de Dios para nuestra vida? Y con esto vamos a ir terminando. La voluntad de Dios tiene que ver con dos direcciones que camina el Señor, o mejor dicho, dos planteamientos que nos da el Señor. Uno es la voluntad decretiva o de propósito, como algunos la quieren llamar, a la voluntad de Dios, y la otra es la voluntad de mandamientos. La voluntad decretiva de Dios es cuando Dios decreta algo de su plan o con sus criaturas o su creación donde el hombre no tiene injerencia. Y aunque pareciera que sí la tuviera, cuando vemos a Josué orando y se detiene el sol, es porque Dios permitió que así fuera. ¿Ok? Es Dios, esa es su voluntad. Dios motivó, despertó el corazón de Josué para que él orara en esa dirección y Dios detuvo el sol. No fue Josué. ¿Ok? Sansón tampoco murió porque se cortó el pelo. ¿Cachan ese tema, cierto? O sea, en el pelo no había fuerza. Dios, la voluntad de Dios es decretiva. Un ejemplo práctico de la voluntad decretiva es Isaac y Esaú. Están en el vientre de su madre y empieza esta batalla en el interior de su estómago. Y ella se acerca a Dios, ora al Señor y le dice, mátame a mí. Y Dios le dice, no, tranquila, le dice. En tu vientre hay dos naciones. El mayor servirá al menor. Mucho tiempo después, más de 700 años después, Pablo en Romanos capítulo 9, verso 10 dice, aún no habían nacido para que hicieran el bien o el mal. ¿Para qué? Para que el propósito o decreto de Dios se cumpliese. ¿Cuál era el decreto? El mayor serviría al menor. Ese decreto se cumple no porque Isaac fuese un engañador, se cumple porque Dios lo decretó en la eternidad. Iba a pasar sí o sí. Que haya intervenido la mamá o no haya intervenido, da lo mismo. El decreto estaba. Porque algunos dicen esto, ¿y qué pasaba si Judas se hubiese arrepentido? La verdad es que Judas nunca se iba a arrepentir, porque está escrito que él tenía que hacer lo que tenía que hacer. En Juan 17 dice, no se perdió ninguno más el hijo de perdición que tú determinaste. Y algunos son más osados, dicen, ¿y qué pasa si Satanás se arrepiente? La verdad es que Satanás no se puede arrepentir, esa es la realidad. Aunque él esté muy compungido por todo lo mal que ha hecho estos miles de años de existencia, 6.000 a 10.000 años de existencia de toda la creación y el ser humano, no puede arrepentirse. No puede. Pero ¿cuál es la voluntad entonces de mandamiento? Si Dios decreta todas las cosas, entonces ¿dónde está mi responsabilidad? ¿Por qué Dios me juzga y me dice que no hay ninguno que pueda justificarse delante de Él? ¿Dónde está el elemento? ¿Dónde está la letra chica de este contrato? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, Dios dice, no matarás, honra a tu padre y a tu madre, adora al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Los 10 mandamientos son la ley que Dios establece y esa es su voluntad. Dice, oye, aquí están. Pero vemos que millones de hombres, incluso nosotros, fallamos ante esa ley y no la podemos cumplir. Esos 10 mandamientos son el marco regulador para el hombre. Ahí, en ese marco regulador, el hombre tiene movimiento. No libre albedrío, ojo, no es libre albedrío. Tiene movimiento determinado, establecido. Entonces, aquel que mata, dice, ok, yo dije, no matarás. Pero el que desobedece tiene consecuencias.
Ahí están los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son nuestro marco regulador. Por eso Dios dice que no hay ningún ser humano que se pueda justificar en el día del Señor. Nadie va a llegar a la presencia del Señor y decir, no, pero es que nadie me predicó. Lo siento, compadre. Yo inscribí en tu corazón una ley moral. Yo la puse en tu corazón. Cada individuo que nace en este mundo nace con esa ley moral en su corazón. Así que nadie puede justificarse. No, pero es que nadie me predicó el Evangelio. Tranquilo. La creación ya te habló que hay un ser superior, un ser soberano que creó todas las cosas. Que eso es la revelación general. Como Dios a todos los hombres les comunica en todas las edades, en todos los tiempos, de que alguien superior, soberano, creó todo esto que vemos. Y por otro lado, yo puse la ley moral en tu corazón. Ahora esa ley moral no te salva por sí misma. Esa ley moral lo que hace, ¿qué hace? Te lleva a Cristo y te muestra el camino de redención en Cristo. Como tú no puedes cumplir la ley moral porque no tienes la habilidad, la capacidad, porque tu pecado te lleva siempre a desobedecer, esa ley te lleva a Cristo. Entonces cuando vienes a Cristo, cuando Cristo se acerca a ti y te cautiva tu corazón, entonces Él te da la gracia, que es el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, que nos permite vivir esa ley. Entonces hoy día en Cristo sí puedo vivir esa ley. En Cristo. No en mis fuerzas, en Cristo. Porque la gracia de Cristo, así como sustentó a Jesucristo el Espíritu Santo y lo resucitó, así mismo esa misma gracia, ese mismo poder está en nosotros que nos permite vivir esa ley. Amén. Aleluya. ¿Por qué Dios entonces quiere que nosotros seamos responsables? Porque tenemos que abandonar aquellas cosas de individualismo. Todo esto que usted ve en el libro de Ageo le vino al pueblo porque estaban preocupados de ellos mismos, centrados en sí mismos. Había un individualismo profundo. Y es lo que vemos hoy día en la sociedad actual. Lo vemos en la antigüedad. El pecado original es un individualismo, es separarse de Dios, es querer que Dios no controle tu vida. Eso es el pecado original. Es decirle a Dios, no me interesas tú. No me interesas tú, yo quiero vivir mi propia vida. Y muchos creyentes vienen a la iglesia, pero siguen viviendo esa misma realidad. Y vemos la historia de la humanidad. Es una historia de individualismo. Una y otra vez diciéndole a Dios, no me interesas tú, yo quiero vivir como a mí me place. Cuando Cristo aparece, la realidad no cambia. ¿No se ha puesto a pensar en los discípulos? 3 años con Jesús, siendo educados por Cristo, siendo entrenados por Cristo, y cuando Cristo muere, le dan vuelta la espalda. Uno lo niega, los otros arrancan. Y uno que era más mamón, se quedó con la mamá de Jesús, porque no tengo a dónde irme. Pero se arrancó igual. Qué tremendo, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Jesús, cuando sale al encuentro de los de camino de Maús, ¿saben lo que les dice? Esto es lo que las Escrituras decían de mí cuando yo estaba con ustedes, que había de morir, pero resucitaría el tercer día. Jesús se lo enseñó a ellos, los 3 años le estuvo comentando y diciéndole, yo me voy a morir, pero voy a resucitar, tranquilos. En Juan, ¿qué les dice? Oye, el mundo los va a perseguir, pero tranquilos, yo ya vencí al mundo. ¿Sí o no? Ellos sabían de la enseñanza. ¿Y qué es lo que hacen con esa enseñanza? La tiran al tacho de basura. Y le dicen a Jesús, ¿ahí que queremos seguir viviendo la pinta nuestra? ¿Por qué? Porque muchos de los discípulos tenían la misma idea que todo el resto de judíos de aquel tiempo y el resto de los israelitas. Que el Mesías iba a ser un Mesías libertador políticamente y no espiritual. Y Jesús nunca prometió liberarlos políticamente. Aleluya. Por eso podemos hoy día ser responsables. Porque tenemos que abandonar nuestro individualismo. Porque tenemos que dejar nuestra autojustificación, que todo lo justificamos, que todas nuestras acciones, nuestros dichos, nuestras faltas de compromiso, nuestras inmadureces, todo lo queremos justificar. Siempre le buscamos la quinta pata al gato y siempre tenemos una buena excusa para no caminar en la dirección que Dios quiere que caminemos.
Pero el ser responsable nos lleva a esta realidad, a darnos cuenta que Dios tiene el control de todas las cosas. Y Dios tiene el control solamente porque Él es creador, porque Él tiene un plan y porque Él es soberano. Si eso no nos cautiva, si eso no cambia nuestra perspectiva de vida con Cristo, no sé qué podrá cambiar. Porque esa esencia es el Evangelio. Dios queriendo controlar tu vida. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor. Esa frase la hemos entendido muy mal, porque la entendemos de la cosmovisión cultural. Él es mi pastor, sí, Él es el que me guía porque va con las ovejitas por el camino del alimento, y qué lindo el Señor me pastorea. La palabra pastor significa raj y quiere decir el que gobierna. Dios no quiere ser solamente tu pastor, Él quiere gobernar tu vida, mi vida, nuestra vida. Él la quiere gobernar. Él quiere tener el control absoluto, no un pedacito de tu vida. Por eso cuando la gente... La mejor forma de darnos cuenta si Dios realmente gobierna nuestro corazón es cuando Dios se mete en nuestro bolsillo. No sé por qué, pero cuando tocamos el tema económico es la mejor forma de ver quién gobierna tu vida. No me pregunten por qué. Una de las cosas que me llama la atención es por qué Jesús tocó más que cualquier otro tema en la Biblia, en toda la Biblia, el tema de plata. ¿Sabían ustedes eso? Y aunque los de la teología de la prosperidad lo utilicen de otra forma y distorsionado totalmente, es una realidad bíblica. El tema que Dios más toca en toda la Biblia es el tema del dinero. Y ahí uno entiende entonces cuando Pablo le dice a Timoteo el origen, la raíz de todos los males, que es el amor al dinero. Solo el Evangelio nos puede liberar y darnos esa luz que necesitamos de ahora es tiempo de que comprendemos que somos responsables. Dios es soberano. A.W. Pink en su libro La soberanía de Dios hace un ejercicio muy interesante. No podemos exacerbar la soberanía de Dios absoluta al tal punto que el hombre queda como un mero robot. Pero por otro lado, tampoco podemos exagerar la responsabilidad humana a tal punto que Dios pierde su soberanía. No sé cómo, no sé dónde, no sé de qué forma, pero estas dos realidades caminan juntas. La soberanía absoluta de Dios, la voluntad o la responsabilidad del hombre. Y solo el Evangelio nos puede dar ese equilibrio que necesitamos comprender en ambas cosas. Dios es soberano absoluto y siempre Él toma la iniciativa, pero el hombre es responsable. Cuando esté enfermo, no siga diciendo entonces, no, si confío en el Señor, nomás, no. Haga el ejercicio, llame a los ancianos y que oren por usted, porque ahí va a haber sanidad. Amén. Amén. Y así en toda nuestra vida, hermanos. Póngase en pie. Aleluya. Señor, en esta tarde ya, Señor, queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque nos ha ido confrontando con hechos tan importantes, Señor, como vencer y dejar, abandonar, Señor, nuestro individualismo y nuestro colectivismo. Somos tan buenos, Señor, para caminar de forma individual y para movernos de forma colectiva. Pero aún así, aunque nos movemos en lo individual y lo colectivo, no buscamos glorificar tu nombre, Señor. Y lo que primero debemos perseguir es glorificar tu nombre en todo lo que hacemos, Señor. Señor, oramos también para que nos ayude a través de tu Espíritu Santo y del Evangelio, y que Cristo mismo intervenga en nosotros para dejar de excusarnos, Señor, de autojustificarnos por nuestra inmadurez, por nuestras maldades, por nuestra falta de compromiso, por todo lo que no hacemos, Señor, y lo que no somos en ti, porque muchas veces nos quejamos de lo que no hacemos, pero más profundamente debe preocuparnos lo que no estamos siendo para ti, Señor, que es ser tus discípulos, Padre. Y asimismo queremos que fortalezca, Señor, cada día nuestra convicción profunda en que tú eres el Dios que tiene el control y que en nosotros no hay nada que nosotros controlemos, Señor. Todo lo controlas tú, para tu gloria, para tu honra, Señor. Y aunque parezcan que hay cosas que se nos van de las manos y
Y que aunque parezcan cosas que reaccionamos en la contingencia, queremos caminar con una convicción profunda en que tú eres el que tiene el control, porque eres el Dios creador, porque eres el Dios que tiene un plan y porque eres el Dios soberano que controla todas las cosas, Señor. Y podríamos decir incluso, Señor, porque tu providencia es la que nos sustenta, porque tu providencia es como tú sostienes a tu creación en medio de toda esta realidad. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por ir aprendiendo este libro de Ageo, Señor, tan profundamente, Padre, porque queremos reconstruir la espiritualidad de la iglesia en este siglo XXI, Señor. Pero no podemos reconstruir nuestra espiritualidad mientras no seamos conscientes, Señor, de que somos responsables y que tú tienes el control, Padre. Ahora es tiempo, Señor. Ahora es tiempo de que asumamos nuestra responsabilidad, de que comprendamos nuestra responsabilidad y caminemos bajo el control tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.